sobre lo que hemos venido trabajando y explicar un poquito al respecto de este proyecto que hemos dado el día de hoy. Quiero decirles que estamos muy contentos nuevamente. El tema de brecha digital, más o menos un poquito para ponernos y empezar el conversatorio y las preguntas a nuestra colega y amiga, es: la brecha digital se define como la separación que existe entre personas, comunidades, con respecto a las tecnologías de comunicación. Por un lado, Mark Zuckerberg en este momento dice: necesitamos que todos estén conectados. Por otro lado, algunos colegas hablan de que el Internet llegó a debilitarnos como sociedad. Hay que ver qué tan cierto o qué es lo que necesitamos para fortalecernos. Y ustedes están de acuerdo que las noticias que hemos visto en los últimos días más bien nos asusta, ¿verdad? El hecho de que haya personas que ya utilicen el Deep Web, que es un medio a través del Internet, o la noticia de hoy en día, que no quisiera hablar específicamente del tema, pero a todos asusta porque interviene las redes, ¿verdad? Interviene ese medio que es una herramienta, que nació como una herramienta y que nos pone en alertas. Entonces, brecha digital. Buenas tardes, Emily, bienvenida, qué gusto tenerla. Hola, Randy, como siempre, un grandísimo placer estar aquí en el CEPIC y conversando con todos los asociados y asociadas del CEPIC. Siempre realmente es un honor poder compartir con ellos y ellas este espacio y con ustedes. Bueno, yo quería tal vez contarles un poquito. Yo empecé a trabajar en el tema de la brecha digital desde los años 90. Previamente a eso, bueno, yo soy también informática, como todos y todas ustedes, y en realidad pues trabajé durante bastante tiempo en la parte de desarrollo de sistemas, en la parte de centros de cómputo y todo esto. Pero realmente en los años 90 yo empecé un poco a cuestionarme y a preocuparme, digamos, por el tema de las diferencias que se estaban generando a partir de la incorporación de las tecnologías digitales en las sociedades. Yo recuerdo que, digamos, para los años 90 estaba todo, finales de 90, estaba todo un boom, ¿verdad? Donde las tecnologías iba a ser, y especialmente Internet, iba a ser prácticamente la solución mágica a las desigualdades de la sociedad. Ese era realmente, digamos, el espíritu que había, ¿verdad? En ese momento, Internet como solución mágica, ¿verdad? Y muy enfocado en el tema de acceso a Internet, ¿verdad? Y acceso a la tecnología. Entonces, realmente había muchísimos proyectos y muchísimas inquietudes por darle acceso a Internet a todas las poblaciones, y el argumento es que el acceso a Internet realmente iba a solucionar muchísimos problemas. Entonces eso es, digamos, los primeros, digamos, el primer periodo, años 90 a 2000, ¿verdad? Donde se empezó a hablar del tema de la brecha digital más fuertemente, ¿verdad? Y se les decía que la brecha digital era las diferencias que producía, digamos, entre las poblaciones y entre las comunidades, la diferencia que producía el estar conectado o no estar conectado, ¿verdad? Yo creo que esa idea de brecha digital, bueno, la verdad es que ha prevalecido, digamos, ha prevalecido también esta idea de solución mágica, de que las tecnologías pueden resolver muchos problemas sociales, pero como dicen varios autores, ¿verdad? Esto realmente hay que irlo afinando más y empezar a entender la brecha digital desde también otras perspectivas, ¿verdad? No solamente desde la diferencia entre población conectada y población desconectada, por varias razones. Ya en ese tiempo, por los años 2000 a 2005, por ahí, empieza a aparecer un grupo muy importante de personas que dicen, bueno, Internet no va a ser, y las tecnologías digitales no va a ser la solución mágica a los problemas, sino que todo lo contrario. O sea, Internet y las tecnologías digitales se van a incluir, digamos, o van a funcionar también de acuerdo a todas las diferencias sociales, económicas y culturales que existan. O sea, no se va a poder separar o no se va a separar
la tecnología de las brechas sociales, digitales y culturales que ya existan. Entonces, las tecnologías más bien, en vez de resolver estas brechas, en mucho más bien amplían las brechas sociales, económicas y culturales, ¿verdad? Y para que esto no suceda, o sea, la brecha digital no puede entenderse solamente entre los que tienen conexión y no tienen, o entre los que están capacitados para usar las tecnologías y los que no, sino que tiene que entenderse, digamos, a partir de las grandes problemáticas, de las grandes brechas que ya existen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una población rural que una población urbana, y al integrar las tecnologías puede darse, si no se hacen políticas públicas, si no se desarrollan las acciones correctas, que las distancias entre lo rural y lo urbano, en vez de disminuirse, se hagan más anchas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha ido demostrando en estos momentos, ¿verdad? Que las tecnologías, dependiendo de cuál sea el proceso en que, cómo se integren las sociedades, las tecnologías, en vez de reducir las brechas que existen, van ampliando mucho más las brechas que ya existen, ¿verdad? Y ahora podemos entrar más en detalle en esa idea y en eso que dicen algunas personas. Qué interesante, porque yo recuerdo allá en el 99, cuando fue mi primer, 98, quizás fue mi primer contacto con el internet, que era ahí en el Mall San Pedro, donde pusieron unas máquinas y de hecho cobraban, y en aquel momento también los cafés internet cobraban, claro, entonces para tener el acceso a internet, a correo electrónico y todas las herramientas teníamos un costo, ¿verdad? Ya eso se fue disminuyendo y lo fuimos absorbiendo como una necesidad, ¿verdad? Igual como hace muchos años el que tenía un teléfono celular era un lujo, y ahora casi prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿verdad? Entonces creo que mi punto en este caso es ahora podemos visualizar otras brechas, ¿verdad? Porque ya todo el mundo tiene internet, pero entonces ahora, si yo no tengo un smartphone, no soy parte de esta nueva conexión, ¿verdad? Claro, pues sí, pero es que además de eso, también hay que entender una cosa, todavía la mitad de la población en el mundo no tiene internet. Entonces, imagínate, después de tantísimos años, de tanto avance en las tecnologías, todavía hay la mitad del mundo que no tiene conexión a internet. Entonces, la mitad del mundo que sí lo tiene ha ido avanzando rápidamente, ¿verdad? Hacia nuevas cosas, nuevas formas económicas, nuevas culturas, nuevas maneras de comunicarse, pero ha dejado, ¿verdad? Ha dejado, digamos, de lado a la mitad de la población que no está conectada. Entonces la brecha todavía es más grande porque la población conectada tiene ya un avance mucho mayor y la población desconectada aún se ve muy afectada, pero no tiene este mismo camino, ¿me entiendes? Entonces, realmente las brechas se van ampliando y eso sucede también en Costa Rica de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que desde nuestra cooperativa trabajamos muchísimo en las zonas rurales, ¿verdad? Y mucha gente habla de los millennials, ¿verdad? Eso a mí me produce muchísima preocupación que se hable de los millennials como si fuera todos fueran iguales, ¿verdad? Los millennials realmente no es lo mismo un muchacho de una zona rural que una zona urbana, aunque hayan nacido en la misma década, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre los muchachos de zona rural en términos, bueno, no generalizamos tampoco, pero digamos en general, en términos del manejo de la tecnología en relación con los muchachos de las zonas urbanas, se va haciendo cada vez más grandes las diferencias, ¿verdad? Se van haciendo porque los muchachos de zonas urbanas tienen una cotidianidad muy tecnológica, muy digital, mientras que los muchachos de zonas rurales no tienen esa cotidianidad. Entonces, los muchachos urbanos avanzan en una forma de vida, ¿verdad?, que se hace cada vez más distante de los muchachos de las zonas rurales, sin decir que uno es mejor que el otro, pero las brechas realmente se van incrementando. Le damos de igual forma en este momento la bienvenida a otro colega, don Ignacio, para que se incorpore a este conversatorio. Miras que cuando se propuso el tema y empezamos a tomar en cuenta el tema de brecha digital, uno se pone a leer y por supuesto a documentarse y se da cuenta de los planes, por ejemplo, con este gran
gran empresa como lo es Facebook, ¿verdad? Y él, a través de Mark Zuckerberg, que tiene una organización que es Internet.org y que ellos quieren, en buena teoría, ¿verdad? Que no sabemos cómo disminuir esa brecha, cómo lo van a lograr. Entonces yo me meto a ver qué es ese Internet.org, en donde yo puedo tener un sitio, en donde yo puedo registrar mi sitio para que muchas personas tengan acceso sin tener que tener la necesidad de tener una conexión, ¿verdad? Es una iniciativa. Por otro lado, hay otro tema, bien lo mencionabas, que a nivel país hay muchas personas que aún no están conectadas. ¿Por qué menciono esto? Porque nos invita al MISID a que evaluemos el plan de ellos sobre ciberseguridad. Y uno de los puntos que está dentro del plan es sobre el tema de telecomunicaciones y cómo eso está dentro de su plan, dentro de su quinquenio, ¿verdad? Entre 2015 y 2021, para impactar al país, es decir, para que las telecomunicaciones surjan, ¿verdad? Porque hace un tiempo se decía, sacrificamos un poquito las velocidades de los smartphones para llegar al hogar, o sacrificamos las velocidades al hogar para llegar a los smartphones, ¿verdad? Pero aún así existe y sigue existiendo esa brecha, como bien lo mencionas, que no es lo mismo vivir en la ciudad a vivir en el campo, y no es lo mismo los millennials, que se generaliza, o sea, se generaliza 100%. Dice que desde 1982 hasta el 2000 es. Entonces, todos los que están dentro de esa época y todos los que nacimos dentro de esa época somos millennials y somos parte del mismo saco. Pero no es así. No, jamás, jamás. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con esa generación de muchachos en las zonas rurales y definitivamente no se puede meter en el mismo saco a todos los muchachos y muchachas que hayan nacido en esa década. Una preocupación de nosotros muy grande, por ejemplo, es el tema de los datos, ¿sí? O sea, yo creo que ya ahora cuando hablamos de brecha digital no podemos solo hablar del acceso a la conectividad o de la capacitación básica. Ya no podemos hablar de brecha digital limitándonos a eso. Tenemos que hablar de brecha digital en relación a cuáles son los usos que se está dando, digamos, a los datos, a la información. Antes era la información, ahora ya es a los datos, ¿verdad? O sea, ¿qué capacidad tienen las personas de acceder a los datos y además de acceder a los datos, de poder analizarlos y además de poder analizarlos, de generar propuestas a partir de ese análisis de los datos? Ya tenemos que llegar ahí, ¿verdad? Hace una década lo que decíamos es, donde está la diferencia de la brecha digital es qué capacidad tiene la persona de discernir la información, de saber si esta información es buena, es mala, ¿verdad? Si la puedo usar, cómo la puedo usar. En ese punto estábamos y decíamos, brecha digital está relacionada con la capacidad de las personas no solo de acceder a la tecnología, sino de discernir la información, de gestionarla, de capturarla, de organizarla. Ahora ya estamos más allá. La brecha digital está relacionada con la capacidad que tengan las personas de utilizar los datos, de buscar los datos, de analizar los datos y tomar decisiones en relación con los datos. Entonces vamos así como en escalones, sí. Y cada vez hay más brecha, porque, por ejemplo, para cuando hablamos de los datos, ¿verdad? Cada vez son menos las personas que realmente pueden buscar los datos, analizar los datos, capturar los datos en relación con los que no lo pueden hacer. Entonces, la distancia es la brecha digital es cada vez más grande, ¿verdad? Cada vez más grande. Para darle la bienvenida a don Ignacio y respeto. No se preocupe, eso pasa, además con estas aguas y el tema de la sede. La información, sin duda, de la mano en Internet es en este momento el activo más importante, ¿verdad? Es lo que hace que estas grandes compañías valgan lo que valen, por la información que ellos manejan. Entonces, don Ignacio, nuevamente bienvenido, agradecerle, que dicha que está acá, que pudo llegar. Ya iniciamos el tema, pero siempre su aporte es de muchísimo valor. Bienvenido. Muchas gracias. No sé qué temas ha cubierto, pero lo último que están hablando es de la brecha que se está ensanchando. Hay otra brecha, ¿verdad? Que es la edad. O sea, digamos, personas de la misma edad en distintas zonas en nuestro país, ¿verdad? Uno medio se informa de qué pasa en otros países, pero la edad de personas, digamos, de nuestra edad, incluso a este año, personas mayores, ¿verdad? Luego, escolaridad, y eso influye mucho. Y recuerdo, y me traje de nuevo este trabajo del Henry, 2003,
Claro. Ha cambiado mucho ya la vida. Claro. Y uno veía con mucho optimismo. Y estamos casi 15 años después. Entonces, esas otras brechas que se dan en el mundo económico, el mundo social, la educación, etc., se manifiestan y también de una manera más fuerte cuando ya la ponemos en la mediación digital. Los adultos mayores, tenemos unas sociedades, la nuestra en particular se distingue por más longevas. ¿Cómo lo digital y en particular Internet va a impactar la calidad de vida de estas personas? Qué sé yo, que pasan de los 50 a 55 años, de los adultos mayores, etc. ¿Cómo está afectando el trabajo de las personas? ¿Cómo está afectando la vida post-trabajo? ¿Podrá ser mejor o qué hacemos para que sea mejor? ¿No? Porque parte del chiste aquí es cómo logramos que esto sea mejor que lo que tenemos ahora. Y pienso que es por allí donde uno puede cuestionar la dirección que le da la tecnología. Porque la tecnología per se, el Internet, per se, es neutra. En materia de, no toma decisiones respecto, ni morales, ni económicas respecto de qué va a pasar con ella. Somos los seres humanos, la sociedad, entonces, y hacemos cosas con la tecnología. Entonces, yo pienso que el análisis que hace Cambridge respecto del uso intencionado de las cosas, que se requiere deliberado, un acto deliberado de alguien o de alguienes, ¿verdad? Por ejemplo, en India, donde hay un analfabetismo muy marcado y hay pobreza mucho más profunda y amplia que en Costa Rica, ¿verdad? Hubo personas que diseñaron tecnología digital para analfabetas, ¿verdad? Íconos y muy pocos íconos, ¿verdad? Y que realmente, digamos, la telefonía celular, redes inalámbricas, internet, ayudan, por ejemplo, a que las personas puedan vivir mejor. No es toda India, pero hay un diseño intencionado de imaginar soluciones tecnológicas de beneficio social que le permiten a los pequeños agricultores, por ejemplo, y en esto Sulawatsu también ha trabajado, ¿verdad? Cómo llevar los productos a los mercados, ¿verdad? Conseguir mejores precios, distribuirlos mejor, que haya menos perecederos, que haya menos desperdicios, ese tipo de cosas que uno diría, qué lindo sería el que usáramos Internet que nos dio protocolos universales, además es tecnología abierta, ¿verdad? O sea, que fue donada a la humanidad, gracias a Dios, qué lindo que se hubiera ocurrido. Yo creo que Don Guillermo Ramón enfatizaba mucho ese punto. Fue donado a la humanidad, impleméntela. Pero, entonces, ¿cómo eso puede, viendo los lados positivos, ¿verdad?, podría impactar de manera muy beneficiosa a las sociedades? Entonces, la parte intencionada, pienso yo, nos ha faltado mucho. Es bueno que cuando se abrieron las telecomunicaciones y demás, se haya creado un fondo solidario, Fonatel, para aquellas comunidades, no vamos a hablar de personas individuales, comunidades que están alejadas, que desde el punto de vista empresarial rentables, en las inversiones nos van a recuperar, ¿verdad?, posiblemente con el consumo que hagan estas comunidades, pero que puede todo eso provocar actividad económica, educativa y demás en las zonas geográficas y ayudar a la inclusión. Yo pienso que eso fue una decisión política inteligente. Para variar, en la ejecución no hemos sido los mejores de este mundo. El entrenamiento político nos tiene ahí frenados con frontera. Pero es interesante, digamos, que este tipo de decisiones, si se vincularan también con la capacidad de ejecución, estaríamos hablando de otra cosa. O la Fundación Omar Dengo tuvo algo parecido en sus primeros años, ¿verdad? Era en zonas rurales
y en zonas de la periferia urbana más pobre, donde se comenzaba a hacer los programas de informática educativa. Entonces, esa acción intencionada de inclusión social ante cambios tecnológicos que impactan en la sociedad, yo pienso que eso es un tema interesante de este país. No sé cuánto ocurre en otros países, pero la verdad no lo he visto, no sé. Recuerdo los telecentros en El Salvador y cosas, pero dicen cuánto entonces de la acción intencionada podría, vía la inclusión, podría beneficiar a grupos sociales que hasta el momento han estado excluidos. ¿Cuánto podemos hacer por cerrar brechas? Y no es que no quiere decir que los urbanos y los rurales vayan a tener exactamente el mismo desarrollo, el mismo uso de la tecnología. Ojalá que no, porque son contextos distintos. Exacto. Pero yo pienso que por el lado intencionado hay mucho que se puede hacer, y en la parte de conciencia que puede hacer el colegio, claro, hay cosas interesantísimas que se pueden hacer. Ya hay varias gente conectada y ya hay varias preguntas, y preguntas interesantes. Yo creo que todos somos optimistas desde muchas áreas y queremos de que esa brecha se elimine, que es un supuesto utópico, ¿verdad? De quién sabe a cuántos años de distancia, ojalá que no sean muchos, pero entonces nos preguntan ¿qué retos tiene el país en materia de brecha digital? Eso, brecha digital y equidad de género. Estamos, ¿qué también? ¿Y cuáles son los sectores menos favorecidos, digamos, a nivel país en este caso? Bueno, yo voy a referirme un poquito como a las tres. Yo creo que, a ver, si uno, es muy interesante, yo esto considero que es demasiado interesante. Si uno pone el mapa de Costa Rica, ¿verdad? Y pone el mapa de Costa Rica, por ejemplo, de la distribución de la pobreza, ¿verdad? Y a la par pone el mapa de Fonatel, ¿verdad? De cuáles son los espacios conectados y desconectados. Hay una relación directa, ¿verdad? O sea, conectividad, servicios de telecomunicaciones están concentrados en la GAM, ¿verdad? Y todo lo que son costas y zonas limítrofes, ¿verdad? Son las más pobres y también las más desconectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia digital para reducir esa brecha digital de las dos Costa Ricas? Las dos Costa Ricas, económica, social y culturalmente, ¿verdad? Distintas, pero también entonces también conectadas y desconectadas, ¿verdad? O sea, esa brecha digital, yo insisto, la brecha digital tiene una relación directa con lo económico, lo social y lo cultural. No se puede separar, no se puede separar. Entonces yo creo que hay un gran reto en la conexión de esas dos Costa Ricas, y si uno ve los mapas es súper evidente. Yo creo que Fonatel tiene y esto tiene que ver con los retos de reducción de la brecha digital, ¿verdad? Tiene una muy buena intención, como decía Nacho. A mí me preocupa porque se han creado Fonateles en prácticamente todos los países de América Latina se han creado Fonateles, y la mayoría de esos Fonateles han desaparecido a los años, y los fondos de Fonatel se han ido metiendo dentro de los presupuestos nacionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que Fonatel hay que tener, ser muy vigilantes como ciudadanos de qué va a pasar con ese Fonatel con tanta dificultad para moverse, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran reto para mí. El otro gran reto que yo voy a insistir una y mil veces, o sea, el tema de la brecha digital lo principal no es la conectividad. O sea, la conectividad es solamente un puntito inicial. O sea, cuando nosotros hablemos de brecha digital, tenemos que hablar de capacidades. Y para mí la más grande brecha digital es la que hay en un país. Si un país es consumo digital nada más, ¿verdad? Consumo de aplicaciones, frente a un país que produce soluciones tecnológicas para sus problemáticas y resuelve sus problemáticas con tecnología. Para mí esa es la más grande brecha digital que yo veo, ¿verdad? O solo consumimos, ¿verdad? Tecnología, consumimos Facebook, sujetos pasivos consumidores de aplicaciones, digamos, para decirlo de alguna manera, estos sujetos que somos ahora ciudadanos consumidores de aplicaciones, eso frente a ciudadanos que utilizan la tecnología para resolver problemáticas sociales, problemáticas de su país y de su contexto.
Para mí, esa es para mí la brecha digital en la que hay que pensar en estos momentos y donde hay que resolver, digamos, realmente la gran distancia. Nosotros tenemos un montón de jóvenes en términos de la brecha de edad, ¿verdad? Yo siempre escucho eso, es que los jóvenes, ¿verdad?, están súper conectados, ¿verdad?, y no, ¿verdad?, manejan la tecnología y nacen con el chip y todo eso, pero los jóvenes lo que son enormes consumidores de aplicaciones, ¿verdad? No son productores de tecnología, no, la mayoría no producen tecnología. Entonces ahí, a pesar de que están conectados, tenemos una enorme brecha digital. Entonces yo creo que hay que pensar en eso. Después, en términos de la brecha de género, que como ustedes saben es como uno de los temas que yo vengo trabajando hace mucho rato, si nosotros vemos el tema de quiénes están conectados, la diferencia entre hombres y mujeres no es importante, ¿verdad? O sea, hombres y mujeres están conectados más o menos, e incluso el uso de la tecnología, si uno dice uso de tecnología, hay más uso de la tecnología y sobre todo en redes sociales de las mujeres que de los varones. Pero la gran brecha que hay es en términos de quién está produciendo la tecnología. La tecnología la producen los varones, ¿verdad? Y muy poquitas mujeres producen tecnología, muy poquitas mujeres están en este momento desarrollando tecnología. Entonces, en términos de consumo estamos iguales, pero en términos de producción de tecnología hay una grandísima brecha. Entonces, yo creo que por eso es que este tema, bueno, a mí me apasiona mucho el tema, pero lo vengo trabajando desde hace muchos años, pero hay que afinar, digamos, y entender muy bien qué significa la brecha digital, ¿verdad? Porque todavía a estas alturas estamos con la definición del año 1990, de que la brecha digital es entre quienes están conectados y quienes están desconectados. Claro, la definición inicial que la inicial, hace tiempo, cuando estábamos... Lo primero que buscas en Google es la que sale. Don Ignacio, vea qué interesante, surgen preguntas y surgen comentarios. Alex Vargas, que nos está siguiendo, dice: el gobierno debe impulsar una política del sector público abierto donde los trámites sean más expeditos y la información esté disponible para la toma de decisiones. No es posible en este momento, dice, o sea, que ahí, digamos, a pesar de que las tecnologías están, no se aprovechan en el sector público, ¿verdad? Creo que es una realidad. Y por otro lado, nos preguntaban también que si se ha disminuido, yo creo que ya lo venimos comentando, la brecha digital en las zonas rurales, y creo que es un punto, digamos, que si nos calificamos en este momento tenemos nota baja, ¿verdad? Déjenme tocar primero los claro. Hace poquito me hablaba, no recuerdo el número, pero era de alguien censó los trámites, digamos, públicos que hay. Se pueden hacer. Sí, movilización de personas para... Entonces, la mitad tiene que ver con firmar, sellar, dar una constancia, más o menos de lo que estamos hablando. Yo no recuerdo el número, si el universo es 6.000, la mitad son 3.000, o si el universo es 3.000, la mitad es 1.500. Que son cosas, por ejemplo, como una infraestructura de identidad digital segura, ¿verdad? Que bien podría personalizarse la cédula, nosotros todos tenemos cédula, ¿verdad? O que es una identificación de menores con otro estilo, que se puedan generar constancias y que se puedan firmar digitalmente, ¿verdad? O sellar digitalmente y evitar que las personas se estén trasladando de un lugar a otro. Eso puede reducir costos y tiempos de una manera bárbara. Y para citar una de las cosas, es deporte nacional, ¿verdad? La tramitología, la tramitomanía, y que tiene costos enormes, ¿verdad? Hay personas cuya única función es llegar y emitir la constancia, firmarla, sellarla, entregarla y todas las cosas, ¿verdad? Ahora leí en las noticias un poco, ¿verdad?, que hay EBAIS que están contraviniendo una directriz de la caja pidiendo el carnet. Yo vi que en los años 80 habíamos eliminado, yo creía, perdón, que habíamos eliminado en los años 80 el carnet de la caja. El próximo mes, hiperdocumentación. Entonces hay absurdos en este país que no tienen que ver con internet, tienen que ver con una mentalidad respecto de cómo simplificar las cosas y mediar la tecnología para poder resolver. Entonces ahí tenemos nuestras oportunidades bárbaras de mejor, que requieren de nuevo voluntad, acción deliberada, capacidad de ejecución, ¿verdad?, dirección de las cosas. Y eso implica un cambio cultural.
ese cambio cultural va a comenzar en los hogares y en las escuelas. Y parte de la educación la pueden hacer las propias entidades públicas, ¿verdad? Ya debe ser más simple, más fácil, más rápido interactuar con la entidad pública X, ¿verdad? Pero eso debe venir de una directriz muy fuerte de esa entidad pública, ¿verdad? Ahora me entrega el Tribunal Supremo de Elecciones, me entrega casi por 13 horas mi cédula. Antes eran 21 días. Hace 40 años, cuando yo me estrené como ciudadano. Una semana cuando me tocó sacarla a mí. Bueno, ya había habido un progreso interesante, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, se puede, pero requiere una acción deliberada, intencional, un diseño intencional en estas cosas. La comercialización de productos perecederos, los canales, la distribución, la logística, la inocuidad, todo ese montón de cosas, se pueden realmente mejorar de todo el tema de mercado, producción, el uso de la tecnología, la producción de alimentos, en ultimísimo análisis a todos nos interesa más que Internet y la difusión. Veamos cuánto podemos vivir sin agua potable. Este país se distingue por la potabilización del agua. Veamos cuánto podemos vivir como sociedad sin alimentos. Hemos descuidado totalmente eso y hay una enorme oportunidad de usar las tecnologías digitales para que esa capacidad nacional sea mejor y además con menor impacto ambiental. La otra pregunta o el comentario fue si hay mayor conectividad en el área, en las áreas rurales. Parece que está mejorando. Yo hablaba con la Fundación Mardengo en la mañana, ¿verdad? Y ellos están tratando de hacer todo lo que pueden con una penetración móvil que hay, ¿verdad? Y esta conectividad que el ICE les da una parte, no te puede dar otras y demás. Pero yo pienso que yendo un poco más atrás, hay que buscar también una relación con las facultades de educación, institutos de investigación educativa. Pienso que tenemos que impactar a los maestros, y bueno, la investigación que han hecho ustedes en TICAS, porque muchos de esos usos y posibilidades, digamos, bien podrían los maestros y maestras ser como los portaestandartes, ¿verdad? Apoyados por los maestros, por los de ciencia, por las organizaciones profesionales, por entidades de gobierno. El MAC tenía los excesos algo equivalente de esto, ¿verdad? Porque ellos son los que pueden ir plantando la semilla de cosas que van a impactar a los niños y niñas en edad temprana y que podrían traer consigo el impacto de cambios en esos usos de tecnología para aprovecharlos, como dice que me consume totalmente con ello. Ahí, Kenley, vea que y seguimos con las preguntas interesantes y que, porque no se va a extender tanto como nosotros, ¿verdad? Pero vea esta pregunta, ¿cómo estamos a nivel de brecha digital para enfrentar los temas del sector salud en el país? Bueno, yo quiero decir una cosa, digamos que, Fonatel ha ido asignando proyectos, ¿verdad?, en áreas importantes, áreas geográficas, que no tenían conectividad, y ha ido asignando proyectos, ¿verdad? Entonces eso ha ido generando que haya mayor conectividad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en los chiles, donde antes no había conectividad, ahora hay conectividad. En la zona sur-sur, ¿verdad? Donde antes no había, ahora hay, ¿verdad? En el Caribe también, ¿verdad? Entonces se han ido asignando, yo creo, conectividad a diferentes espacios. ¿Y eso qué reduce? Bueno, reduce la brecha de conectividad, pero no la brecha digital, ¿verdad? Eso es algo que yo quiero, si algo quiero dejar claro en esto es eso, ¿verdad? No es lo mismo la brecha de conectividad que la brecha digital. No es lo mismo comparar, digamos, no es lo mismo una muchacha indígena, por ejemplo, ¿sí?, que vive en una zona rural, que una muchacha que está en un colegio privado en el área urbana. Mientras esas dos muchachas, digamos, no puedan apropiarse de la tecnología para su vida cotidiana de la misma manera, vamos a tener que hablar de brecha digital, ¿verdad? Aunque las dos tengan conectividad. Entonces, ahora sí, hablemos del sector salud. Como, digamos, en el sector salud, yo lo que más puedo hablar en este momento es del EDUS, ¿verdad? Y de toda la implementación del expediente digital único en salud, que ha concluido ya su primer nivel, digamos. Eso quiere decir que está implementado en prácticamente todo el país, en el nivel de los EVALs, ¿verdad? Y las atenciones de primer nivel.
puede tener muchísimas críticas el EDUS, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos haciendo una evaluación desde la ciudadanía de cómo está impactando el EDUS en la atención de, digamos, en los servicios de salud. Puede tener, digamos, digamos, muchas críticas, lo que sea, pero digamos que el EDUS en este momento ha logrado que todos los EVALs, en alianza con Fonatel, con el ICE sobre todo, que ha jugado un papel muy importante en esto, en la parte de infraestructura, ha logrado que todos los EVALs de este país tengan conectividad y tengan instalados el expediente digital único en salud, ¿verdad? Y entonces, digamos, yo creo que eso es un logro muy importante, ¿verdad? Es realmente un logro muy importante. En este momento puedes ver tu expediente en tu móvil, en este momento puedes, ¿cómo se llama?, pedir las citas, citas por teléfono, en algunos casos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante, todavía nosotros estamos empezando la evaluación, entonces todavía no podemos dar, digamos, resultados, pero yo lo que creo es que es interesante la experiencia de EDUS porque está sostenida, como dice Nacho, en unas intenciones, en unas políticas, en unas acciones pensadas, desarrolladas, implementadas, ¿verdad? Pensando en que el EDUS tiene que estar funcionando para todo el país, independientemente si es zona rural o zona urbana, ¿verdad? Y que los esfuerzos que se han hecho para poder conectar el EVAIS en no sé qué comunidad en Talamanca, ¿verdad? Han sido muchísimos, ¿verdad? Pero se ha tenido el compromiso de hacer esa conectividad en ese momento, instalar el EDUS ahí, capacitar a las personas ahí. La única manera de que se pueda hacer algo como esto es con una intención y que venga desde una política pública, porque el EDUS está por ley, ¿verdad? Y también por ley todo digamos, los servicios en salud tienen que tener, digamos, el EDUS instalado. Entonces, esto es un buen ejemplo de que no se trata solo de decir voy a dar conectividad, sino que tiene que estar acompañado de un montón de acciones, ¿verdad? Para mí tiene que estar acompañado de política pública, la reducción de la brecha digital. Sin acompañamiento de la política pública no puede haber reducción de la brecha digital en el sentido que lo estamos entendiendo aquí, ¿verdad? No conectividad, sino realmente capacidad de apropiarse de la tecnología para solucionar problemáticas, ¿verdad? Entonces, el EDUS creo que es un excelente caso de estudio, con muchos problemas, todavía solo el primer nivel, digamos, falta conectar hospitales y otras cosas, y es un monstruo, pero es un buen ejemplo, digamos, del modelo solidario de salud, apoyado por una tecnología, ¿verdad? Y que, bueno, que bien que mal, digamos, se ha podido implementar. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, siempre, por ejemplo, es muy interesante porque el EDUS ha tenido que combinar todavía cosas conectadas con desconectadas, porque hay poblaciones desconectadas que todavía tienen que ir a hacer la fila para pedir la cita, no la pueden seguir por teléfono porque no tienen conectividad o no tienen capacidad de utilizarla, ¿verdad? Los señores grandes, las señoras grandes no pueden pedir, todavía no tienen esa ¿verdad? De pedir una cita por teléfono, tienen que ir. Entonces, tienen que mezclar las dos cosas. El EDUS es un caso particular y muy especial para el mundo entero, digamos, realmente. Yo creo que es una experiencia muy interesante para todo el mundo, digamos, para el mundo en general. Entonces, eso, ¿verdad? Con el tema de la salud. Muy bien, qué interesante porque si bien es cierto, bien lo decía don Ignacio, tenemos que educar desde abajo, es decir, desde el MEP, Ministerio de Educación Pública, ahí lo menciona un compañero. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación Pública es actualmente, digamos, para todos los políticos que vienen de camino, la entidad que tiene mayor presupuesto, ¿verdad? Y el MISIT es la que tiene menor presupuesto. Y es la que tiene más presencia. Y, exacto, el MEP también. Y si empezamos a trabajar juntos, como MISIT, como CEPIC, como SULABARSU, como las instituciones de educación superior, pero impactar desde abajo. ¿Por qué desde abajo? Porque, a ver, para nadie es un secreto que para meterse en las redes sociales hay que tener 13 años. Para nadie es un secreto que el uso de un smartphone requiere responsabilidad y supervisión. Y eso no lo tomamos en cuenta ahorita. O sea, entonces, eso es educación, ¿verdad? Que tenemos que impactar para que esos niños que vienen desde abajo estén al tanto de esa tecnología, que dicen que nace con un chip, pero ¿qué tanto podemos aprovechar el chip? Porque decíamos, la brecha digital tiene que ver
con que esa información que está ahí sepamos aprovecharla. Esa es una de las conclusiones que me estoy dejando. Voy a leer un comentario nada más para pasarle la palabra a don Ignacio. Dice, comenta Jorge Vigora, hace tiempo recomendado por el MEP que desde escuela o colegio, desde las escuelas o colegios se debería enseñar un lenguaje de programación básico, pero no se ha dado hasta el momento. O sea, deberíamos enseñar programación, ojalá lógica, ¿verdad? Desde las escuelas. Por otro lado, comenta también otro compañero que la acción de los propios profesionales de informática sería una ayuda importante para disminuir esta brecha. Es decir, emular el trabajo que hace Kevin, ser un poco más altruistas. Clonar a Kevin. La podemos clonar, o que nos eduquen eso para ir a emular, la verdad. Ok, vamos, quisiera agarrarme del comentario del colega que habló de programación. Ajá. Primero porque soy un programador. Excelente. El corazón. La fascinación por la computación comenzó por ahí. He estado conversando con la Fundación Martín, con Alberto Cañas, fundador de la carrera de Ingeniería en Computación del TEC, se llama Ingeniería Técnica, profesional mucho tiempo. Hay un impulso interesante, más allá de la programación, es que desde la educación preescolar, primaria, hasta la secundaria, haya una tendencia paralela hacia estimular lo que le llaman en inglés computational thinking, pensamiento computacional, de la cual la programación es un elemento importante, pero no es el único. Porque hay habilidades cognitivas, y eso se ha estudiado neurológicamente también, ¿verdad?, que desarrollan los informáticos, los computólogos o la gente que hace este tipo de cosas, y que quizás en otras áreas de estudio o en el currículum normal que se ve en escuela y colegio no se desarrolla, ¿verdad? Resolución de problemas pensando computacionalmente, ¿verdad? Muchas tienen que ver con abstracción, todas las cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos chupándonos el dedo en la programación, ¿verdad? Pero que se pueden comenzar a hacer más temprano sin obligar a la gente a aprender a programar como lo haría un ingeniero informático, ¿verdad? Es algo distinto. Que es de las cosas que más le cuestan a los que sin haber tenido mayor exposición a estas cosas en colegio cuando acaban. Entonces hay un montón de retos respecto de cómo se aprenden estas cosas, cómo se pueden enseñar, etc. Costa Rica fue pionero mundialmente al adoptar el pensamiento y las ideas construccionistas de Appert, los discípulos de Piaget, y Logo y todas estas cosas, y demás, y que ayudó muchísimo, pienso yo, esa exposición, digamos, por los programas de informática educativa, con todas las cosas que sean mejorables allí, pero el contacto con tecnología a tempranas edades por lo menos botó la barrera de la no familiaridad, ¿verdad? Con todas las limitaciones que eso pueda tener, la exposición, el contacto que tienen niñas y niños desde temprana edad en laboratorios, ahora con tecnologías móviles que la Fundación Martínez también está llevando para sus usos educativos, ¿verdad? Está por lo menos del lado del contacto haciendo algo, ¿verdad? Y ahí después me estaban contando, no lo sabía, que le dan computadoras uno a uno en cierto tipo de escuelas. Hay una computadora que está móvil, que se la puede llevar para la casa, la devuelve, y como que Pedro está volviendo. Eso es algo interesante, pero sobre eso hay que construir un montón, ¿verdad? Y es el pensamiento computacional o el aprovechamiento de lo digital resolviendo problemas con un repertorio más amplio, como el pensamiento computacional entre ellos, hace que una sociedad pueda ser más inteligente en la suma de las inteligencias de sus individuos. Y eso hay países que lo vienen haciendo desde hace décadas, en estados autoritarios y todo lo que usted quiera, como Singapur, ¿verdad? Pero
no sé, me diré un poquito, creo que estamos limitados por tiempo ahorita, pero yo quisiera mencionar un asunto entre las cosas interesantes que han pasado con Internet y con las comunicaciones. Yo soy miembro de ABAS, una comunidad de movimientos y campañas y todo este tipo de cosas, pero recuerdo muy bien hace unos años cuando se estaba dando en el norte de África la primavera que lamentablemente no llegó hasta así, por estupidez de Assad, ¿verdad? Por todos los intereses geopolíticos que hay en ese país. Y fue como logró hacerse un movimiento, digamos, social de apoyo, o sea, hubo comunicaciones piratas que se enviaron, ¿verdad?, medios de comunicación y demás, y fue gracias a Internet y a la globalización, digamos, de las comunicaciones, que mucho trabajo pudo hacerse para romper los regímenes déspotas que había en varios países del norte de África. Es interesante, ¿verdad? Como, no porque estamos apoyando revoluciones, pero también como, visto en el otro extremo, Venezuela restringe normalmente las comunicaciones del día, ¿verdad?, para evitar la comunicación hacia afuera y la comunicación adentro de la sociedad. Como, a pesar de estar hiperconectados, ¿verdad?, en China, no hay redes acompañadas por todas las libertades de las cuales disfrutamos incluso. Y yo pienso que hay un conjunto de cosas ahí que hay que tomar conciencia de ellas para profundizar el ejercicio del ser humano en libertad aprovechando las tecnologías, ¿verdad? Y el ser humano, y ya eso también está muy estudiado científicamente, que de manera natural es solidario y colaborador, más competitivo y egoísta. Es interesantísimo cómo podríamos nosotros potenciar más esa humanidad que supere los intereses egoístas de los que explotan los unos a los otros, excluyen los unos a los otros. Eso yo pienso que hay un gran reto para nosotros como profesionales en hacer esa manera intencionada de hacer cosas que pueden ser beneficiosas para las grandes mayorías que están estudiando. Excelente, don Ignacio. Vamos a ir cerrando, entonces les voy a dar como para que me den una frase de cierre, para yo después de nombrar los puntos que tengo acá y de paso comprometerlos para que después hagamos una segunda parte, porque esto fue apenas una introducción, ¿verdad? Creo que tenemos incluso para hacer un foro más abierto donde invitemos a personas y que ellos ojalá participen. Me da la impresión de que podemos hacer algo más grande. Entonces vamos a planificarlo, presupuestarlo y llevarlo a la asamblea porque es necesario. Entonces, una frase Yo solo quiero mencionar una cosa que mencionaste, Randa, y que a mí me parece tremendamente peligroso. Antes de dar la frase, es el tema de internet.org que está promoviendo Facebook. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a estos proyectos porque justamente contrapone el espíritu de Internet, como lo decía Nacho, el espíritu de un Internet, una tecnología abierta, solidaria, colaborativa, ¿verdad? Internet.org de Facebook, para decirlo muy rápidamente, prácticamente asimila Facebook a Internet, ¿verdad? O sea, reduce, dice, yo les doy gratuito, ¿verdad? Pero reduce Facebook, reduce Internet a Facebook, ¿verdad? Pero entonces, mi canal, a eso es, yo les doy todo, pero ustedes solo usan lo que yo les proveo, y eso rompe totalmente con el espíritu original de Internet. Una frase, la que yo siempre digo, y se lo digo a todos los colegas del colegio, ¿verdad? Para mí no hay nada más social que las tecnologías digitales. Tenemos que mirar las tecnologías digitales desde una perspectiva social, y esto es cada vez más así, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de tecnologías digitales sin hablar del impacto que tienen en la sociedad, de la función social que están teniendo. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Entonces yo invito a todos los colegas y las colegas a que pensemos mucho más la tecnología como algo social. Excelente. Don Ignacio. Sí. Una frase lapidaria, eso no se produce fácilmente. Pero este es un inicio para un conversatorio. No, yo pienso que Internet, inteligencia, usamos el intelecto
¿verdad? Y lo que nosotros sabemos de tecnologías digitales para hacer el bien. O sea, direccionar las cosas hacia el bien, buscando la mejora en la vida de las demás personas. Lo cual plantea cualquier cantidad de retos de ingeniería. ¿Verdad? Y no tiene que ser tecnología cara. De las cosas más lindas, para mí una de las más maravillosas invenciones es el clip. Pero el otro día estaba leyendo con unos suizos en África, donde hay problemas enormes de agua flotante, inventaron un sistema de potabilización baratísimo, usando envases desechables de esos de 2 litros. Lo llenan de agua, lo ponen, la luz solar hace su trabajo, ¿verdad? Y además se asienta el agua mala y lo que sea, ¿verdad? Y un sistema de potabilización de agua baratísimo, ¿verdad? Que beneficia a las sociedades y que es una de las causas de muerte más en el África subsahariana, ¿verdad? Es de las mayores causas. Entonces, de pronto podemos hacer cosas bien interesantes acá. ¿Cómo podemos usar la tecnología para combatir la pobreza en este país, la exclusión en este país, para que la gente tenga techo digno, alimentación y educación y prospere? Yo pienso que son retos profesionales. Increíbles. Tenemos que ver cómo imaginamos que la tecnología ayuda en eso. Agradecerles, de verdad agradecerles, y otra vez comprometerlos, porque este es un inicio. Creo que este tema da para muchísimo, muchísimo, y podemos explotarlo y podemos invitar a más personas a que nos ayuden. Voy a ir diciendo algunos puntos que hablamos. Entonces, por ejemplo, se habló sobre que hay una penetración en telecomunicaciones muy importante, ¿verdad? Que se llegó a esa penetración, pero que no se está aprovechando al máximo. Es decir, tenemos internet, tenemos la información, pero no podemos aprovechar ese insumo para ayudarnos a crecer, ¿verdad? En sociedad. Esto fue uno de los puntos. La brecha digital no se puede comparar la rural con la que se tiene acá, ¿verdad? A nivel de ciudad. Hay aspectos muy comprometedores en ambos campos. No todos los millennials somos de los mismos. ¿A qué me refiero? A que los que nacimos acá no es lo mismo que los que nacen en la ciudad a los que nacen en el sector rural. Eso nos afecta, ¿verdad? Eso nos da una gran diferencia. La información como gran insumo que tenemos que aprovecharlo, tenemos que explotarlo. Esa información es lo que hace grande a estas compañías. Vean lo que me pasó a mí. Yo me puse a estudiar un poquito a través de Facebook, llegué a internet.org y ahora tengo que profundizar un poco más a ver ese concepto, idea, ¿verdad? Que es lo que sucede muchas veces con estas grandes compañías. Y me arriesgo un poquito porque hay un escritor o un informático que se llama Randy Pausch, que hablaba sobre cómo educar. Entonces él tenía ese espíritu de filantropía y creó un proyecto que se llama alice.org, que sí lo conozco un poquito más a fondo, en donde tratamos de enseñar a programar a los niños desde un punto de vista muy de dibujos animados y caricaturas. Hay que tener un pensamiento computacional y no dejar de lado la conciencia y la humanidad. Don Ignacio, creo que de verdad aprendimos, bueno, plantamos esa semillita, ¿verdad? Iniciamos con Kemel y vamos a cerrar con usted. Plantamos esa semillita y nos dimos cuenta que tenemos mucho que estudiar. Bueno, yo en lo personal, yo todos los días aprendo algo nuevo y hoy aprendí muchísimas cosas y eso me dice que tengo muchísimo que estudiar. Bueno, pues qué oportunidad más linda de poder conversar y por favor disculpen la llegada tardía, pero duré más de 1 hora en llegar aquí. Eso es parte, yo creo Escogí mal la ruta. Tenemos que meter las tecnologías a trabajar, ¿verdad? Desde ese punto de vista. No, de verdad agradecerle y qué bueno haberlo tenido por acá y ojalá que próximamente podamos tener un conversatorio más grande. Recordarles a todos, el 15 de julio, tengo que rectificar, había hecho en su momento 17, pero el 15 de julio a las 9 de la mañana tenemos nuestra asamblea ordinaria, 9 de la mañana primera convocatoria y la segunda convocatoria a las 10 de la mañana. De verdad los esperamos, hay muchas cosas buenas que contarles, hay muchos aspectos que hablar, tenemos los informes, tenemos los trabajos que se han venido haciendo y creemos que ustedes son parte de nosotros y ocupamos escucharlos también. Entonces, gracias a todos por estar conectados, creo que hasta aquí llegamos. Un par de últimos comentarios. Bernie Cortés dice: velar por la seguridad informática antes de dar y
darle un paso a los proyectos de protección de datos, sin duda, un gran punto de vista. Y don Alex Vargas dice, están creando las tecnologías convergentes una brecha entre las necesidades del sector empresarial y las ofertas de parte de las instituciones educativas. Nos dejamos esa pregunta y al igual como lo hemos hecho en otras ocasiones, las respuestas se las hacemos llegar y nos las dejamos pendientes. Gracias a todos y creo que los dejamos con el video. El coloquio, cierto, el coloquio, tenemos un coloquio que es en trabajo con Sulabaksu a final de este mes, totalmente invitados. También la próxima semana hay una drupaleada el día 15, una drupaleada, invitados, ahí les vamos a estar compartiendo la información a través de nuestro perfil en Facebook y gracias nuevamente por estar conectados con nosotros. Y que gane la CL. Y que gane la CL, gracias por que gane la CL. Sí.